desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Bienvenidos a una nueva clase de Profer Online, en el que seguimos con el tema de compuestos carbonílicos y lo que vamos a ver hoy son las reacciones en este vídeo, las reacciones en alfa a los compuestos carbonílicos. Si recordáis, los compuestos carbonílicos básicamente se podían condensar en dos temas. La primera parte es el ataque nucleofílico de los nucleófilos al grupo carbonilo para dar diferentes reacciones que ya hemos visto en diferentes vídeos, y la segunda parte que vamos a ver hoy son las reacciones en la posición alfa a los carbonilos, a los aldehídos y a las cetonas. Bien, estas posiciones alfa tienen hidrógenos relativamente ácidos. Un pKa, pues aproximadamente, podemos poner un pKa de 20. Si recordáis, por ejemplo, un alcohol tiene un pKa aproximadamente de 15, 16. El fenol es el alcohol, si recordáis, más ácido, que tiene un pKa de 10. O, por ejemplo, el acetiluro, pues tiene un pKa más elevado, es un poquito menos ácido, pues aproximadamente 25. Bien, pues estamos ante un pKa de 20. Con bases, ya iremos viendo diferentes bases, sosa, potasa, alcósidos, LDA, etc., hidruro sódico. Puedo arrancar este hidrógeno y generar un anión. Un anión que es un anión enolato. Estos aniones enolatos nos permiten conseguir que ese carbono se convierta en un nucleófilo y ataque a electrófilos. Y nace un mundo nuevo en la química orgánica, que son todo el mundo de las condensaciones, la posición en alfa, que también veremos hidrógenos ácidos pues en alfa ésteres, las condensaciones de Claisen y muchísimas más reacciones, ¿vale? En este caso, como decimos, este anión enolato se estabiliza por resonancia, de tal forma que normalmente esto puede atacar un electrófilo. En esta forma es un poco más fácil de ver, pero lo normal es atacar en la forma enólica, que es realmente la mayoritaria. Pero bueno, tanto atacando desde aquí o desde aquí, da exactamente igual. Luego es importante también que veamos que algunas reacciones en alfa no solo se hacen en medios básicos, sino en medios ácidos. Importante, ¿vale? Más difícil de ver, pero que sepáis manejar estas formas ácidas. Por ejemplo, puedo halogenar en medio ácido. Ya veremos las diferencias en la halogenación medio ácido, medio básico. O también puedo dar condensaciones aldólicas, o el mecanismo de alquilación tipo enaminas también es en medio ácido. ¿De acuerdo? En medio ácido lo que ocurre, el oxígeno, grupo nucleofílico, ¿vale?, que ataca a los electrófilos, H+, se protona, va a tirar de los electrones y esto hace que se pierda este H+, de hidrógeno, y que resuene ese par de electrones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar, muy importante, y esto nos puede hacer en algunas reacciones de síntesis hacer mal una síntesis, o no mal, sino simplemente explicarla mal, y es que tenemos que manejarnos también con las formas enólicas, ¿vale? Las formas enólicas en OL también son nucleófilos por el carbono en alfa. ¿Ok? Bien, pues lo que vamos a ver en este vídeo son las reacciones que podemos hacer en alfa a carbonilos, en alfa aldehídos y cetonas, que son las halogenaciones, las alquilaciones, que normalmente lo haremos a través de las enaminas, enaminas de Stork, y las famosas condensaciones aldólicas. Bien, empezamos con las halogenaciones. Las halogenaciones se pueden hacer o en medios ácidos o en medios básicos. Vale, vamos a poner ejemplos para verlo mejor. Si lo hago en medio básico y tengo, por ejemplo, ciclohexanona, si pongo una base en OH, lo que va a hacer es arrancar hidrógenos ácidos en alfa y, como hemos dicho, generar el anión enolato, que está estabilizado por resonancia.
Bien, si yo quiero halogenar, ¿qué necesito? Necesito halógenos. Si quiero halogenar el benceno, bromo 2, cloro 2. Si quiero halogenar un alcano, bromo 2, cloro 2, etc. Por lo tanto, aquí lo que añadiríamos sería un halógeno. Vamos a poner, por ejemplo, bromo. Bromo 2, X2. Bien, atacamos por la posición enólica, delta más, delta menos. También podemos atacar con esta forma, la que sea más cómoda. Como digo, esta forma es mucho más fácil y se nos metería un halógeno. ¿Qué problema tenemos con la reacción de halogenación en medio básico? Que no la podemos controlar. La reacción no se para. Se van a meter tantos halógenos como hidrógenos ácidos tengamos. ¿Por qué? Porque a medida, acordaros siempre que en una reacción tengo muchos moles, muchos millones y millones y millones y millones de moléculas de este, ¿vale? Y si van formando de este, pues a medida que se van formando este, estos hidrógenos que tenemos aquí son todavía más ácidos. ¿Por qué? Pues porque tengo el efecto inductivo aceptor del carbonilo, ¿vale? Y tengo el efecto inductivo aceptor de los halógenos. Por lo tanto, la reacción no le podemos decir, oye, échate un laico del matraz y no reacciones. No, la reacción va a continuar. Y entonces se nos va a volver a formar otro anión, se nos va a volver a halogenar y las siguientes posiciones. En este caso, en esta dicetona, el compuesto que se obtendría sería el tetrahalogenado. Bien, porque tenemos dos hidrógenos ácidos aquí y otros dos aquí. Entonces tendríamos, pues, en este caso, si lo numeramos, 3, 4, 5, 6, el 2, 2, 6, 6, tetrabromo, ciclosanona. ¿Ok? Bueno, pues una derivada, salvo que queramos un producto con muchos halógenos, no es una reacción, digamos, adecuada. Una reacción que se puede utilizar esta halogenación en medio básico y que es muy famosa es la reacción del haloformo. La reacción del haloformo es una reacción que comúnmente se ha utilizado como una reacción de identificación antiguamente. ¿Para qué? Para identificar metilcetonas. Por ejemplo, si yo tengo este compuesto, una metilcetona, y le pongo con X2 en medios básicos, por ejemplo, imaginar yodo 2, pues ¿qué va a ocurrir? Arranco, se metería anión enolato, arranco, se halogenaría una vez, nos pasaría lo de antes, se volvería a arrancar, ¿vale? Otro protón y se meterían más halógenos. De tal forma que cuando se han metido tres halógenos, en este caso tres yodos, o bromos o cloros, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que esta cetona del principio se va a comportar como si fuera un derivado de ácido, porque los yodos están tirando mucho de los electrones del carbono. Y en medio básico lo que ocurre es que se produce una adición y se produce una eliminación. Esta cetona se comporta excepcionalmente como un derivado de ácido, de tal forma que O menos, vamos a ponerlo aquí, C, 3 yodos, yodo, OH, baja y elimina. Con lo cual nos daría un ácido que al estar en medio básico estaría desprotonado, pero no dejaría de ser un ácido, por ejemplo, si es con sosa o potasa con sodio, más este saldría con carga negativa que cogería el protón del ácido y lo que se nos forma es un CH y tres halógenos. Esto, en las condiciones de reacción, precipita. Esto es el yodoformo, bromoformo, cloroformo, y lo que me permite es identificar metilcetonas, ¿de acuerdo? Entonces, una reacción del haloformo es una reacción de identificación de metilcetonas, o también, como acabamos de ver, es una reacción de síntesis de ácidos. Fijaros, a partir de una metilcetona, en medio básico, lo que voy a obtener es un ácido. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si yo quiero halogenar
un carbonilo en alfa y solo quiero que se meta un halógeno? Vale, pues si solo quiero que se meta un halógeno, tengo que recurrir al medio ácido. En este caso, fijaros, en la síntesis muy típica del adenérgico, el grupo catecol, que suele ir protegido, se acila, una acilación de Frey-de-Krafft, y ahora tengo que funcionalizar esta posición alfa para meter un halógeno y después una amina, para obtener, pues, los fármacos del adenérgico. Por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, etc. Entonces, necesito funcionalizar esta posición. Si lo hiciera en medio básico, tendría la reacción del alformo y se meterían tantos halógenos como hidrógenos tuvieran alfa. Como solo quiero meter uno, lo hago en medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que pongo? Lo que hago es poner X2, por ejemplo, bromo 2, y medio ácido, por ejemplo, ácido acético, de tal forma que solo se va a meter un halógeno. Vamos a ver este mecanismo porque me parece un mecanismo genial, un mecanismo súper chulo. Y os voy a contar este mecanismo porque a mí me supuso entender una cosa muy interesante, muy importante de fármacos como son las beta-lactámicos, las penicilinas. Por ejemplo, entonces, estamos aquí, estamos en medio ácido, ácido acético, cuidado con esta relación porque es muy típico que yo sé que tengo que halogenar, pero muchas veces arranco porque tengo la tentación de arrancar que estoy en medio básico y la síntesis la tendría mal, realmente, ¿vale? No mal porque el producto llegaría a él, pero no sabría cómo ha sido el mecanismo realmente. En medios ácidos sabemos que el oxígeno se protona y luego, una vez que se ha protonado, lo que ocurre es que perdemos el protón y se produce el paso a la forma enólica. En este caso, el mecanismo de halogenación tiene que ser, como es en medio ácido, el nucleófilo es la forma enólica. Esta es la forma nucleofílica, ¿de acuerdo? Y esta es la que ataca. ¿Cómo ataca? Pues si yo pongo bromo 2, delta menos, delta más, va a atacar como si fuera un parabrisas, igual que las enaminas que veremos después y que ya vimos en algún otro vídeo. Es decir, este, como un doble enlace, se va a halogenar, como los alquenos. ¿Cuál se va a halogenar? Se va a halogenar este porque aquí dejaría la carga positiva que se estabiliza por resonancia con el alcohol, aunque se pone todo de una vez. Entonces, atacamos y ¿qué obtendríamos? Pues tendríamos una halogenación en alfa. ¿Por qué solo se mete un halógeno? Vale, esto es lo bonito. Solo se mete un halógeno porque puedo controlar la reacción. Como estoy en medio ácido, para que se metiera otro halógeno necesitaría pasar a la forma enólica. Y la forma enólica no se consigue en esta forma. ¿Por qué? Porque aunque este se protone, ¿vale? Para que pase a la forma enólica, el oxígeno tendría que coger los electrones. Pues, ¿por qué no los puede coger estos electrones pi? Pues muy sencillo, porque por aquí tengo un grupo, que es el halógeno, que va a tirar mucho de los electrones, porque es muy electronegativo, con un efecto fuertemente menos I. Entonces, esto es como una cuerda, que uno tira de un lado y otro de otro, pero nadie se la lleva. Cuando paso a la forma enólica, no vuelvo a meter un halógeno, y solo tenemos una halogenación, ¿vale? Se puede controlar. Bueno, esto, que en química orgánica es así, y tú lo ves experimentalmente, yo lo terminé de confirmar, por ejemplo, en química farmacéutica con unos fármacos que son las penicilinas. Las penicilinas, si sabéis, ¿vale? Por ejemplo, la benzilpenicilina, si os habéis visto las películas, ¿vale? Y la realidad es que la benzilpenicilina se pinchaba. Esta no es activa por vía oral porque en el pH ácido del estómago se degrada, ¿de acuerdo? Entonces, se degrada porque se produce un ataque, este nitrógeno se protona, se produce un ataque, ¿vale?, al sistema beta-lactámico que abre el sistema beta-lactámico. Bueno, veremos que las amidas sabemos que por el nitrógeno nunca se van a protonar, ¿vale?, salvo esta. Esta sí se protona, porque tiene una peculiaridad que los que veáis farmacéutica lo veremos ahí y lo entenderéis, ¿vale? Entonces se rompe el anillo beta-lactámico, con lo cual la benzilpenicilina o penicilina G natural no se activa por vía oral. Pero hoy sabemos que vamos al médico y nos dan antibiótico, amoxicilina, etcétera, cloxacilina, etcétera, y sí que son activas por vía oral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se hacen activas por vía oral porque se meten grupos aceptores en el carbono en alfa.
Por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, etc. Al meterle un amino, que además a pH ácido está fuertemente protonado, lo que hace es que tira por efecto inductivo. Y al tirar por efecto inductivo no deja que este carbonilo coja los electrones y ataque aquí. Entonces, este concepto es el mismo que acabamos de ver en la halogenación en alfa, que al meter un halógeno, un bromo, ¿vale?, el carbonilo no puede coger los electrones porque tengo un grupo que tira por aquí, ¿vale? Pues fijaros qué bonito, cómo se puede entender con la química orgánica este mecanismo que hace que las penicilinas hoy en día se pueden dar fácilmente por vía oral, las que son activas por vía oral, ¿vale? Es el mismo concepto. Pues a mí me gusta, lo relaciono por aquí y bueno, espero que os sirva un poco, ¿vale? Para recordarlo. Entonces, recordamos, halogenación en medio ácido, solo se mete un halógeno en alfa. Bien, pasamos a las alquilaciones y las enaminas de Storr. Bueno, pues si yo quiero alquilar una cetona en alfa, pues podría poner medio básico, NOH, y un haluro de alquilo. Vamos a poner, por ejemplo, bromuro de bencilo. Arrancaría anión enolato con la base, ¿vale? Carga negativa, estabilizado por resonancia, y meteríamos el haluro de alquilo vía SN2. Ataque, delta más, delta menos y salida. Vale. ¿Se puede hacer así? Sí, pero tengo un problema. ¿Qué problema tengo? El problema que tengo es que al estar en medio básico y tener los aniones enolatos, estos aniones enolatos, a medida que se vayan metiendo los alquilos, me da productos que si sigue teniendo hidrógenos ácidos, tanto aquí como aquí, me van a dar polialquilaciones. Es decir, que no controlo la reacción y se pueden seguir metiendo alquilos en esa posición alfa. Por otro lado, puedo tener otros electrófilos, pero en el medio puede haber otro electrófilo que es el propio carbonilo y darme, en vez de atacar a este, y darme las famosas condensaciones aldólicas que veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, así me da problemas. ¿Qué solución tengo? Bueno, lo vimos en el tema ya de enaminas, si os acordáis, en el vídeo de enaminas, de aminas atacando nucleofílicamente a carbonilos, que es recurrir a las enaminas. Bien, pues con una amina secundaria, amina más carbonilo y mina, pero cuando la amina secundaria se forman enaminas. Muy utilizada la pirrolidina en medio ácido, que esto ataca aquí, alcohol, en mi aminal, el alcohol se protona, sale agua, eso ya como digo, lo vimos en el vídeo de ataques de aminas a carbonilos, se me forma un catión iminio que se me estabiliza pasando a la forma de enamina. Vale, pues si os dais cuenta, esta enamina es lo mismo que la forma enólica que hemos comentado antes de halogenación en alfa a carbonilos. Lo mismo, ¿por dónde va a ser nucleófila? Pues por la posición alfa al doble enlace, porque al dejar aquí la carga positiva se estabiliza por resonancia con el nitrógeno, igual que aquí. Es exactamente lo mismo. Bien, ¿a qué puede atacar? Pues puede atacar a electrófilos tipo haluro de alquilo, pues por ejemplo este que tenemos aquí, delta más, delta menos, o puede atacar a hipóxidos, a carbonilos, para dar sistemas disfuncionales, o bueno, vamos a poner otro, pues por ejemplo a un bromuro de bencilo. Bromuro de bencilo, bromuro de benzoilo, cuidado con el nombre que en nomenclatura os hice hincapié en distinguir muy bien un bromuro de fenilo de un bromuro de bencilo o un bromuro de benzoilo. Bien, pues aquí sería ataque y salida, una SN2, y aquí un mecanismo de adición, eliminación. Bueno, pues si aquí, una vez que he atacado, se forma el catión iminio, este catión iminio no puede volver a pasar a la forma enólica, con lo cual, igual que la halogenación en medio ácido, controlo que solo se meta un alquilo. Y luego una hidrólisis de las iminas o los iminios, las iminas por hidrólisis me vuelven a dar el ¿qué? Amina más carbonilo, ¿vale? A través del hemiaminal, bueno, al final el carbonilo. Entonces, la alquilación, en este caso, primero sería este y después si ponemos agua ácida, bueno, en este caso es una acilación, con lo cual me va a meter un grupo acilo. Fijaros cómo aquí llegamos al mundo de disfuncionales, que los vídeos disfuncionales los volveremos a ver, ¿de acuerdo? Bien,
Pues para que no se quede esta clase más larga, vamos a parar aquí y en otra videoclase vamos a hablar de las condensaciones aldólicas y de los sistemas carbónicos alfa-beta insaturados. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado estos vídeos. Muchas gracias por continuar ahí y estar ahí.